¿Qué tal amigos? Mi nombre es Isidro Shea. Bueno, ya me han escuchado, me han visto en otros espacios. Hoy estamos en otro espacio. Me pueden seguir en redes sociales como @Isidro Shea, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter. Y bueno, hoy estamos en un proyecto nuevo que me ilusiona de alguna manera. Y me voy a escuchar como muchos influencers que me habían preguntado que por qué no lo había hecho. Bueno, ahí va el intento, hacer un podcast. Un podcast que buscará de alguna manera ser cero pretencioso, aunque al final todos tenemos aspiraciones, aunque haya a quien no le guste una sociedad con aspiraciones, pero bueno, al final todos tenemos aspiraciones y de alguna manera también intentará ser poco pretencioso. Viendo este podcast como una herramienta que en general los podcasts han llegado para quedarse por mucho tiempo, como en su momento fue la radio, la televisión, creemos que el podcast también va a ser así y no solamente es reflejo de una crisis de los 30 años, creemos que hay muchas cosas que decir. Vamos a hablar de lo que me gusta, de lo que te gusta, de lo que nos gusta y de aquello que nos debe interesar, de la política, de la sociedad, sobre todo del asunto público, de ese en el que tú y yo compartimos espacio. Desde lo teórico sí, pero también desde lo práctico. Esto no es un noticiero, esto es un discutir, dialogar de los asuntos actuales, contemporáneos, sin la necesidad de ser meramente un noticiero como tal. No tenemos por qué cubrir todas las notas, todas las noticias. Y también, ¿por qué no?, agregarle un tono divertido, entretenido al mundo ya complejo de la política, un contenido que se hace en muchos países, en muchas culturas, más de cultura popular, cultura pop, sin que sea necesariamente cómico. No necesariamente cómico, pero sí darle un sentido de cultura popular, que al final es algo que necesitamos todos y que nos sirve para comprender, para entender nuestra realidad y en qué estamos inmersos. Muchas veces es entendible, es comprensible que no nos inmiscuemos en los asuntos públicos porque resultan complejos y en el peor de los casos hasta fatídicos. Sin embargo, es cierta responsabilidad de nosotros. Pero para poder analizar, y lo que creo que muchas veces pecan muchos podcasts, pecan muchos medios de comunicación, es intentar analizar y profundizar a magnitudes muy complejas sin describir. Y también aquí vamos a tener esa intención, la de ser descriptivos de los fenómenos políticos, sociales que atraviesan hoy día la actualidad. Hablaremos mucho de mi tema preferido en lo que es la ciencia política y en la política en general, que son elecciones, y más que viene un año sumamente complejo y entretenido y lleno de eso, de elecciones, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Hablaremos y tendremos un contexto nacional, pero también internacional. Al final somos parte de algo más grande y México no está aislado. Empezamos así lo que es Democracy, el primer episodio de este podcast, tu podcast que van a poder escuchar en las diversas plataformas de audio, así como en YouTube y en nuestras diversas redes sociales. Y para empezar, ¿por qué no? Empezamos a hablar ya de México y el 2024 que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Cómo pinta el panorama político electoral en México? Bueno, parece que ya está prácticamente definido, por lo menos las principales opciones. Un país que está dividido en dos, en aquellos que respaldan la propuesta del actual gobierno y de aquella marca que se llama Morena y que es representada principalmente por López Obrador, el presidente actual, y por quien será su candidata, ya prácticamente precandidata, Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, la oposición, aquella de los partidos tradicionales que tuvimos todo el siglo XX, sobre todo la última parte del siglo XX e inicios del XXI, los partidos tradicionales, PAN, PRI, PRD, partidos de los que estábamos acostumbrados no solamente en México, sino alrededor del mundo, y que hoy buscan disputarle el poder a esa opción antisistémica que es Morena. Sin embargo, también hay un tercer actor que ha dado mucho de qué hablar y que dará mucho de qué hablar, aunque muchos lo descartan, que es Movimiento Ciudadano, que de alguna manera ya ha dicho que se presentará como la tercera opción, añadiendo
a quien se presente como candidato independiente y que si bien son menos sus probabilidades de ganar, nunca debemos descartar nada. Y aunque no gane, seguramente podrá marcar diferencia hacia uno o hacia otro lado. Recordemos que venimos de elecciones sumamente competidas a nivel presidencial, y no solamente a nivel presidencial, a nivel diputaciones, etcétera. Hoy día las elecciones se deciden por 1 o 2 puntos porcentuales. Entonces ahí la importancia de Movimiento Ciudadano. Y el 2024, como ya lo decía anteriormente, no solamente tendrá elecciones México, también habrá elecciones en gran parte de América, especialmente de América Latina y Estados Unidos. El Salvador, Panamá, Venezuela, aunque sabemos que es una dictadura, República Dominicana, Uruguay, una de las democracias más consolidadas en nuestro continente, Estados Unidos, que tendrá mucho que decir y será algo muy parecido seguramente a lo de México, con un candidato antisistema, aunque ya haya sido presidente, que es Donald Trump, y un Joe Biden más tradicional, y Haití. En fin, ¿qué está en juego en México más allá de la presidencia? Bueno, también están en juego 8 gubernaturas: Morelos, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Yucatán, Chiapas, Puebla y Tabasco. Y la Ciudad de México, por si fuera poco. De ninguna de ellas diría yo que está decidido, ni siquiera la Ciudad de México, donde los últimos resultados para la opción de Morena a nivel jefaturas delegacionales fue muy adverso. También estarán en juego 128 senadurías, es decir, todo el Senado, y 500 diputados federales, es decir, todo el Congreso. Hoy día hay mucha confusión de en qué periodo de la campaña estamos, y es claro porque hoy día llevamos hablando meses y meses ya de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez. Parece que hacen campaña más allá de las reglas institucionales, y hoy día es natural que la ciudadanía no sepa en qué periodo, en qué fase del proceso electoral estamos, pero cabe decir que ya el 20 de noviembre empiezan las precampañas de manera oficial. Es decir, ya podrán hacer precampaña, lo que ya venían haciendo, pero de manera legal, sobre todo para la cuestión de la fiscalización de los recursos, de lo cual ya en otros episodios estaremos hablando. En este 2024 habrá más de 20,000 cargos en disputa, incluyendo también las cuestiones de los estados. 629 cargos a nivel federal, 19,746, es decir, 20,000 cargos a nivel local. Más de 97 millones de electores, es decir, una barbaridad. Más de 25 millones de ellos son electores menores a 30 años, es decir, gran peso de la decisión del 2024 o de las diversas decisiones, porque no solamente está la presidencia de la República, recaerá en personas menores a 30 años. Y más interesante aún, casi 4 millones de personas que tienen derecho o tendrán derecho a votar el próximo junio del 2024 son menores de 19 años, es decir, que votarán por primera vez. Esos 4 millones de personas pueden ser, sin duda, la diferencia para que se marque la balanza a favor de una u otra candidata. En fin, ya estaremos hablando de todo esto. Hoy tenemos 3 bloques, por así decirlo, o 2 grandes bloques y algo más pequeño que es Movimiento Ciudadano, pero que sin duda será decisivo en el 2024. Así empezamos y bueno, cambiamos de tema, si les parece. Y vámonos a un tema que ha dado de qué hablar, independientemente de la periodicidad en la que estemos, que es el caso Arturo Saldívar y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué es un tema interesante más allá del momento en el cual estemos? Porque sin lugar a dudas habla de las instituciones, habla del positivismo de las instituciones en el sentido de seguir o no a pie de la letra la ley o interpretarla a nuestra manera, a la manera que más nos convenga. La Constitución, esa que la Suprema Corte de Justicia debe defender a capa y espada, dice que ningún ministro de la Suprema Corte, vaya
vaya la paradoja, veamos, puede renunciar a su cargo a menos de que sea una cuestión de urgencia o de suma importancia. Arturo Saldívar renuncia a la Suprema Corte argumentando o haciendo ver que se va con una opción política, poniendo en duda la división de poderes que hubo en los años previos. Aquellos que lo señalaban como morenista y partidario del proyecto de López Obrador parece que tenían razón. Más allá de filias y fobias, no podemos dejar en el olvido la importancia de la división de poderes, que es lo que hace la base de una república, y el hecho de que se transgredan las leyes. Y no solamente el hecho de que se transgredan las leyes, sino el hecho de interpretarlas a conveniencia y que sea por parte de aquel o aquella que se dedica o que tiene la responsabilidad de vigilar y hacer cuidar la Constitución. Anuncia inmediatamente sus intenciones político-partidistas electorales, incluso sin haber sido aceptada su renuncia, lo cual es gravísimo porque en la formalidad, en la legalidad, Arturo Saldívar, más allá de que haya presentado sus intenciones y su propuesta de renuncia, seguía siendo ministro de la Suprema Corte cuando se quitó las máscaras. Ello nos habla de vacíos de poder, y los vacíos de poder siempre nos llevan a incertidumbre. Esto habla también, indudablemente, de nuestra cultura política más allá de nuestras instituciones. Y estas gravedades, porque eso son gravedades, de nuestra cultura política y de las decisiones de aquellos que ostentan autoridades, habla de por qué nuestra Constitución y nuestras leyes están llenas de parches y parches y parches, y no basta una Constitución. Hay países que apenas con unas decenas de leyes avanzan muy bien. Es el caso del Reino Unido. ¿Por qué el caso de México con tantas y tantas leyes parece que tenemos tanta incertidumbre y tantos vacíos de poder? Bueno, ya lo podremos estar comentando. Los invito a que comenten aquí en las redes sociales, en el podcast, y nos hagan saber su opinión. Más allá, de filias y fobias, que todos los tenemos, pero intentamos, como en la vida, sabemos que no somos perfectos, pero ser imparciales. Vámonos a otro tema que también dará de qué hablar y está dando de qué hablar, y más aquellos que prestamos atención al contexto internacional. Argentina 2023, donde Javier Milei, el candidato ultraderechista, populista, antisistema, está en la antesala del poder, sí, en empate técnico con Sergio Massa, el peronista, pero hoy día no podemos dar por ganador a ninguno de los dos. Y más allá de quién resulte ganador a la hora de que escuchemos este podcast, debemos hablar de la complejidad de las democracias actuales, donde este tipo de personajes ultraderechistas o ultraizquierdistas, independientemente derecha, izquierda, pero antisistemas y provocativos, parece que tienen tanto respaldo. ¿Y por qué tienen tanto respaldo? ¿Solamente los vamos a señalar y juzgar? Quizá las instituciones tradicionales, los partidos tradicionales, están dejando a deber, y quizá nuestras democracias están seguramente en grandes crisis. ¿Cómo no creer o no pensar que tiene cierta legitimidad el candidato Javier Milei cuando Sergio Massa, la opción sistémica, es la persona encargada de la economía en Argentina actualmente? Sí, esa economía que se está cayendo y cayendo a pedazos, un día sí y también el otro. En fin, ¿habrá sorpresas? Creo que ninguna será sorpresa. Recordemos que en las elecciones primarias de los partidos, el candidato más votado sí fue Javier Milei, pero en las elecciones de primera vuelta fue Sergio Massa. ¿Qué pasa? Que la derecha tradicional hoy día respalda a esta ultraderecha de Javier Milei, y aunque haya ganado Sergio Massa la primera vuelta, pues todo puede pasar. Al final es lo que llamamos un balotaje,
Y de alguna manera también nos habla de que se puede movilizar tanto de un lado como del otro el miedo a que gane esa opción que nada le gusta a una mitad o a otra mitad de los argentinos. Al final, dicen muchos teóricos políticos de América Latina que estamos acostumbrados en estas democracias a votar por el menos de los males. Veremos qué sucede y bueno, seguramente será muy, pero muy interesante. Seguimos dando la vuelta alrededor del mundo y si les parece, hablamos de lo que está sucediendo en España. En España, donde el sistema político, el sistema del ejecutivo no es presidencial, es parlamentario. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, los ciudadanos van a votar, pero a partir del número de diputados que obtenga cada partido, el Congreso decide quién es presidente. Obviamente, en un sistema bipartidista como el que tenían hace unos años, ganaba el partido, los diputados que tuvieran mayor número de diputados. Sin embargo, hoy día que el sistema no es bipartidista del PP y del PSOE, sino que hay muchos partidos más, gana aquel que logra mayor número de alianzas con los otros partidos. Y aunque el Partido Popular, el de la derecha tradicional, haya obtenido mayor número de votos, fue el Partido Socialista Obrero Español, la izquierda tradicional, el que logró crear lazos con otros partidos políticos y así intentar formar gobierno, que es lo que va a suceder en estos días. Pero ahí está el meollo del asunto y ahí está la complejidad del asunto en estos días que tanto temblor político ha tenido o ha llevado a España. Que esas relaciones del Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez, actual presidente que busca tener otro mandato, ha tenido que negociar con los partidos catalanes independentistas, aquellos que celebraron el referéndum ilegal del 2017 y que, en pocas palabras, al haber hecho algo ilegal, eran perseguidos por la ley e incluso estaban en huida, en fuga. Pedro Sánchez negocia con estos partidos catalanes para que lo hagan presidente o lo respalden y tener los votos necesarios en el Congreso. Sin embargo, ¿a cambio de qué? A cambio de la amnistía, es decir, de perdonar o sobre todo, que es peor o más, va más allá, borrar cualquier delito y que la ley ya no los persiga. Eso hace que hoy día la izquierda y la derecha de España tengan un conflicto muy severo, porque hay quien dice que no se están respetando las leyes, que hay un vacío de poder, incluso que no se está respetando la división de poderes. En sí el escenario es ese. Por llegar al gobierno, la izquierda tradicional, la izquierda de Pedro Sánchez, negocia con los partidos catalanes que tenía algunos señalados de delitos en contra de la nación por haber celebrado allá en el 2017 un referéndum a todas miras ilegal. En fin, hubo amnistía, hay una ley de amnistía para aquellos que celebraron el referéndum y en estos días, a partir de ello, Pedro Sánchez será investido como presidente un periodo más. Eso sí, sin que deje de ser sumamente complejo, una legislatura sumamente compleja, donde cada día será señalado por esta amnistía. En fin, con eso terminamos los temas de la semana y no nos queda más que decir que evidentemente hay muchos importantes temblores alrededor del mundo, se evidencian carencias de la democracia, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Vemos que estas opciones antisistema, estas opciones sumamente complejas, sumamente radicales, están haciendo un meollo, están haciendo temblar las democracias y eso a quién afecta. Sin duda afecta a nosotros, a ti, a mí, que somos ciudadanos, somos la ciudadanía que hace sobre todo que nos polaricemos en torno a temas que no nos deberían preocupar u ocupar de más.
Al final ya tenemos muchos problemas como para estar polarizados entre ciudadanos. Pero, en fin, creo que con el caso mexicano, el caso español, el caso argentino, podemos mostrar y nos evidencian que hay muchas carencias de las democracias actuales. Y para eso vamos a estar aquí en Democracy, en este nuevo podcast, para desmenuzar todo aquello que parece sumamente complejo o que lo es, pero que todo tiene cierta explicación. Muchas gracias por escuchar este primer episodio. Mi nombre es Isidro Shea. Nos pueden seguir en las diferentes redes, en las diferentes plataformas de audio y vamos a estar en contacto. Los invito a que hagan sus comentarios, a que nos digan qué les parece y a que nos escuchen y que si les gusta, lo comparta. Al final sí. Al final también nosotros tenemos pretensiones. Muchas gracias, yo soy Isidro Shea y hasta la próxima.